Primero que todo, entonces, revisemos de manera más cortita qué es lo que vimos la semana pasada. Que vimos, o sea, hace 2 semanas atrás. La semana pasada fue feriado. Hace 2 semanas atrás, bueno, vimos las leyes laicas, ¿recuerdan? Estas nuevas leyes que hablaban principalmente, que establecían cementerios laicos, matrimonio laico, el derecho a celebrar reuniones de otras religiones de manera privada. También nos referimos a la importancia que tuvo la guerra civil de 1891 de Balmaceda, siendo el presidente de Balmaceda destituido de alguna manera, y cómo entonces esta guerra civil lo que da cuenta son de dos visiones historiográficas importantes. Una, que relata que este conflicto está dado entre el presidencialismo y el parlamentarismo, entre poderes de la oligarquía, y el otro, en términos económicos, de cómo entonces el contexto del salitre, esta política económica hacia afuera, hace que también existan conflictos al interior. De alguna manera, Balmaceda con esta política más bien de que las salitreras sean chilenas, se quede el dinero acá y los inversionistas o los parlamentarios que tenían inversiones apostando entonces por continuar esta medida y esta política hacia afuera. Hablamos de la cuestión social, de los problemas relacionados con los hacinamientos, con la higiene, con las muertes, y también hablamos de los diferentes movimientos sociales, agrupaciones de trabajadores, de asociaciones cristianas también nos referimos, que principalmente abogaban por constituir una nueva sociedad que tenga como principio la igualdad y obviamente eliminando la pobreza y los vicios de esa sociedad tan basada en el capitalismo y en la expansión hacia afuera. En función de estos movimientos hablamos de distintas ideologías, del anarquismo, del comunismo y de la importancia también que tiene la Iglesia Católica en constituir entonces una mirada más bien que tenía que ver con un cambio cultural y moral de la sociedad. Hoy día vamos a entrar a la clase número 10, que se llama Chile en el mundo de entreguerras. Y vamos a ver como objetivos, entonces, una evaluación de las soluciones dadas a los conflictos con los países vecinos, una caracterización de la celebración del centenario como ocasión de balance histórico, profundización en las tensiones sociales y culturales del periodo a través del desarrollo de la literatura y las artes, caracterización de los principales procesos políticos de Chile tras la crisis del liberalismo parlamentario, inestabilidad y dictaduras, el régimen presidencial, el impacto del nuevo sistema de partidos en la representación política, el Frente Popular. Entonces, pasemos. Primero vamos a ver entonces el tema de la resolución de conflictos. Ya hemos esbozado hace 2 o 3 clases anteriores los conflictos geográficos que tenía Chile con países vecinos y que fueron dando solución en el siglo XIX, pero también se fueron cerrando pactos en el siglo XX. Tenemos primero entonces los tratados con Bolivia a partir de la Guerra del Pacífico, donde en 1904, siendo presidente Germán Riesco, se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile. ¿Qué es lo que decía este tratado? Bueno, principalmente que Bolivia abandona la soberanía del Pacífico, pero que se traspasa Antofagasta a Chile, ¿no es cierto? Pero Chile se compromete a construir un ferrocarril de La Paz a Arica y que Bolivia tendrá un libre tránsito marítimo y comercial, ¿ya? También se le otorgan derechos para establecer agencias aduaneras en los puertos de Antofagasta y Arica, y Chile también asume parte de la deuda externa que tenía Bolivia. Esto a cambio, obviamente, de quedarse sin la salida al Pacífico y con Antofagasta.
El tratado con Argentina también tiene que ver con los diferentes conflictos que ha tenido Chile a partir de las fronteras, y en el caso específico del siglo XX, que es el que vemos a continuación, que es aproximadamente en 1900-1902, el Pacto de Mayo, nace a surgir de un lugar que se llama la Puna de Atacama, que es una meseta desértica que queda en la provincia de Antofagasta, ¿ya? Entonces, a partir de los distintos conflictos que existen entre Chile y Argentina, en esa zona se genera el Pacto de Mayo de 1902, en la cual Argentina renuncia a su idea expansionista. Gran Bretaña actúa como árbitro, se define que va a actuar como árbitro, y a la vez, tanto Chile como Argentina van a tener una limitación de los armamentos. Entonces, van a construir, como obviamente todos estos conflictos tienen que ver con la tensión constante de entrar a una guerra, por eso entonces se limita la construcción, el desarrollo de armamento y obviamente también poder adquirir más armamento, ¿ya? Esto para apaciguar y para controlar de alguna manera de que los países lleguen a, o sea, si tienen conflictos, se resuelvan a través de mediadores y no de conflictos de guerra. ¿Ok? También tenemos entonces lo que se va a denominar el Pacto ABC, que es el Pacto ABC es en torno a los países de Latinoamérica. A ver, tenemos el contexto de estar en una guerra mundial, ¿no es cierto? Por lo tanto, los países no solo de Europa, sino que también de Latinoamérica, comienzan a generar distintas alianzas estratégicas en la región, ¿ya? Y una de ellas entonces va a ser el Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje de 1915, que va a constituirse con los países de Chile, Argentina y Brasil. ¿Por qué parte esto? Por lo mismo que yo mencionaba antes. Entonces, en términos de conflicto, la resolución siempre va a tender o se realiza a partir de estos pactos de que puedan solucionarse a partir de acuerdos y no de conflictos bélicos, ¿no es cierto? Por eso antes entonces se empiezan a generar pactos, alianzas estratégicas, etc. Y tenemos a su vez el Tratado de Lima del 1929, que recuerden que vimos hace unas semanas atrás que había quedado pendiente el tema de la distribución o la adopción de las zonas de Tacna y Arica, en la cual Tacna va a quedar para Perú y Arica va a quedar para Chile, ¿no es cierto? Esto estaba sometido anteriormente a un plebiscito que finalmente no se lleva a cabo porque entra en arbitraje Estados Unidos, ¿ya? A partir de esto, entonces, también se acuerda que Chile se compromete a pagar $6 millones y a pagar $6 millones a Perú, y a construir una aduana, y Perú tiene permiso a construir una aduana en Chile. Esta división que se va a generar entre Tacna y Perú, que va a ser una línea así derecha, se va a llamar la línea de la Concordia y va a ser esa misma línea la que hace algunos años atrás estuvo en La Haya, ¿recuerdan? No sé si recuerdan, vean en las noticias, el año pasado o el año antepasado, si no recuerdo. Es que el límite entre Tacna y Perú se genera marítimamente, en términos marítimos, una línea de así. Al menos eso es lo que se establecía hasta ese momento. Y luego con la resolución de La Haya, esta línea avanza. Por lo tanto, Perú tiene un poquito más en términos marítimos de soberanía. ¿Ya? Vean los mapas para que logren ver cómo es el cambio a partir de la resolución de La Haya de hace algún tiempo atrás. Vimos esta resolución de los pactos en términos de territorio que habían quedado medios pendientes hace algunas semanas atrás, pero también hablamos del centenario. Habíamos denominado la cuestión social y todos los problemas dentro de la sociedad y los movimientos sociales que habían. En el contexto en el que en 1910 se celebraba el centenario del país,
¿ya? Algo así como lo que celebramos en el 2010, que fue el Bicentenario, lleno de fiestas, de celebridad, etcétera. Entonces hay una política que proviene del Estado en la cual se propicia la celebración de la independencia, la creación de la República de Chile, pero paralelamente tenemos un movimiento social que va a cuestionar esta fiesta nacional, ¿ya? Este movimiento social, esta realidad social se va a ver manifestado en dos áreas principalmente: en los movimientos sociales, en las agrupaciones y en los partidos, y también en la literatura, en la cultura en específico, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algunas manifestaciones artísticas que van a dar cuenta de la realidad que existía en el país. Yo les coloqué ahí entonces el libro Subterra de Baldomero Lillo y cómo este libro va a relatar las malas condiciones y la precariedad que existe, por ejemplo, en los mineros del salitre, de Lota, en específico, Subterra. Hablamos entonces de manifestaciones artísticas, literarias, que son realistas, que van a manifestarse en contexto de denuncia y que van a tener una identidad y una corriente particular, ¿ya? En relación con un contexto nacional. En esta idea, entonces, de la cultura como manifestación social y política, en el contexto del centenario, también tenemos un grupo súper importante que se llama el Grupo de los 10, que son 10 personas, 10 artistas que van a pertenecer al mundo de la pintura, de la literatura, de la música y de arquitectos, que van a ir generando, por ejemplo, esa es la portada de una revista, donde van a ir criticando y manifestando entonces todo este descontento social que existe en la época. Y una de las personas más importantes tenemos a Pedro Prado y Augusto Dalmar. Ambos son literarios. A partir también del centenario se generan distintas fiestas, tanto nacionales como privadas, del mundo popular también, ¿ya? Y una de las manifestaciones importantes que se desarrollaron en nuestro país también tiene que ver con las construcciones y con las edificaciones. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes es una edificación que se construye en el contexto del centenario para celebrar esta gran esta independencia, estos 100 años de la independencia. Entonces, paradójico pareciera ser que una de las alas de mayor denuncia, que es el mundo artístico, de denuncia de la política, de la sociedad también, se construya un museo de bellas artes. Por otro lado, comenzamos a tener ya hacia la década de 1920, 1930, 100%, una crisis en este apogeo que habíamos denominado la época del salitre, ¿no es cierto? Primero, por la creación del salitre sintético, y la creación del salitre sintético incide directamente en la producción de nuestro país del salitre, que conlleva una de las necesidades importantes, hacerle propaganda al salitre natural. Y ahí yo les coloqué la fotografía de una propaganda que se colocaba en Europa para vender salitre natural y no sintético. Esto conlleva también el cierre de salitreras y un nuevo rol del Estado. Ahora, quiero que consideremos estos dos últimos elementos, el cierre de las salitreras y el papel del Estado, porque no es solo a partir de la creación del salitre sintético, sino que también hay un contexto mundial, occidental, que es la crisis de 1929, donde cae la bolsa en Estados Unidos, ¿ya? Que voy a repasarlo cuando hablemos de economía. También habíamos hablado de este sistema parlamentario, ¿no es cierto?, que tenía varios vicios. Hablamos del cohecho, hablamos de la rotativa ministerial, que finalmente va a caer y va a generar una crisis en el sistema parlamentario por dos elementos. O sea, un elemento básico es la demanda social y todo lo que tenía que ver con la cuestión social que estaba ocurriendo en ese momento.
Y por otro lado tenemos entonces las elecciones presidenciales de 1920 que van a romper y se va a instaurar entonces un nuevo modelo presidencial, un nuevo modelo de gobierno que va a ser el presidencialismo, que va a estar representado por Arturo Alessandri Palma, quien en su discurso más bien populista va a contradecir o se va a posicionar desde una ala contraria al parlamentarismo, oyendo de alguna manera las demandas sociales en el discurso, pero que también va a generar un conflicto enormemente, va a existir un conflicto muy fuerte entre el parlamentario, el mundo social y el presidencialismo, ¿no es cierto? Va a ser en este contexto, en el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, cuando se va a llevar a cabo lo que se va a denominar el ruido de sables, que va a ser un proceso en el que militares van a entrar al Congreso, en un contexto donde todavía no existía una relación fluida, tampoco se iban aprobando leyes sociales en el Parlamento, y alzan sus sables y comienzan a mover ruido. ¿Qué genera eso? Es una instancia más bien de presión, como de alguna manera intentando decir, bueno, si no oyen, de alguna manera, el aprobar leyes, el cambiar en la estructura política, puede haber un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Ese mismo día aprueban 18 leyes, así rápidamente, siendo presionados por estos militares, ¿ya? En el contexto, de nuevo, de Arturo Alessandri Palma, de la presidencia de Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, varios conflictos entre ellos hacen que... varios conflictos entre ellos hacen que se peleen por distintas visiones que se tiene de la política, y de alguna manera hay una presión importante también, no solo al Congreso, sino que también al presidente, Arturo Alessandri Palma, quien se le da permiso para salir del país 6 meses y conformar y oír una asamblea constituyente para realizar una nueva constitución del país. Se realiza una nueva constitución del país, se llama de nuevo a Arturo Alessandri Palma, quien dice, ok, vamos a realizar una asamblea constituyente con representantes de organizaciones sociales, pero yo también voy a colocar a expertos, ¿ya? Entonces, se genera de alguna manera esta idea de la asamblea constituyente, pero con personas seleccionadas de las agrupaciones sociales y con algunos representantes del propio Arturo Alessandri Palma. De este hecho sale una constitución que va a ser la constitución que va a ser la de 1925, que va a ser la segunda constitución de nuestro país. Recuerden que en Chile solo hemos tenido 3 constituciones. La de 1833, que es famosa por Diego Portales, la de 1925, ¿ya? Que son las que hemos pasado. Después viene la de 1980. Esta constitución se somete a un plebiscito, que es la aprobación o desaprobación del plebiscito, y se termina aprobando y entramos a un régimen entonces presidencialista. ¿Qué es lo que ocurre? Posterior a 1925 ocurren una serie de conflictos en términos políticos que van a generar una inestabilidad en el Estado y en el gobierno chileno. Vamos a tener unos procesos de golpe de Estado, de anarquía, que es lo que se va a denominar. Entonces tenemos primero como representante a Emiliano Figueroa, quien deja su cargo, y tenemos después a Carlos Ibáñez del Campo representando como presidente desde 1927 hacia 1931, que es lo que se va a llamar también o un populismo o una dictadura, que es la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? En esta dictadura de Carlos Ibáñez del Campo se destaca obviamente por un proceso, por un gobierno bien autoritario,
y a partir de este gobierno autoritario se genera entonces la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y como ustedes ya sabrán, me imagino, como ustedes sabrán, es en este gobierno, por llamado de Carlos Ibáñez del Campo, que se construye, se constituye, se crea los Carabineros de Chile, ¿ya? En todo este contexto, entonces, de un proceso dictatorial. Luego tenemos una serie de conflictos en torno a lo que se va a denominar en elementos historiográficos, sobre todo de colegios, se habla de procesos de anarquía y de república socialista, que son como los 10 días o 6 días de la República Socialista de 1932, en lo que se va a caracterizar por golpes de Estado. Es bien cortito este proceso, pero que finalmente van a llamar a las elecciones presidenciales, donde vamos a encontrar entonces el segundo gobierno de Alessandri, ¿ya? Este proceso entonces que tenemos acá, caracterizado por la inestabilidad política, y luego tenemos el segundo gobierno de Alessandri. Y recuerden, tenemos primer gobierno de Alessandri, que se caracteriza de alguna manera por su populismo y por por realizar la Constitución de 1925. Tenemos la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, donde se desarrolla, entonces se crea el Cuerpo de Carabineros y se desarrolla la Ley de Seguridad Interior del Estado. También se crea el Código Civil, el Código del Trabajo. Y en el segundo gobierno de Alessandri, y tenemos ya el segundo gobierno de Alessandri presidencialista derechamente. Paralelamente a esto, tenemos también diferentes movimientos. Ya hemos hablado de los movimientos sociales que van a empezar a ser muy fuertes y que se van a seguir manifestando en todo el siglo XX y posteriormente también. Tenemos el movimiento estudiantil, que se va a caracterizar en esa época y va a estar liderado por los estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, en la que en su concepción influenciada por corrientes anarquistas de alguna manera van a relacionarse con los pobladores, con las clases sociales más bajas, y van a demandar también ciertos cambios en la sociedad, ¿ya? Los discursos que provienen del movimiento estudiantil tienen que ver entonces con una crítica importante a la sociedad y con posicionarse no desde una élite. Recordemos que los estudiantes universitarios en esa época pertenecían a una élite porque eran quienes podían optar a ese nivel de estudiantes, por así decirlo, de profesionalización, y van a conformar una de las revistas más importantes del movimiento estudiantil, que se llama La Claridad, que también lleva consigo distintos tipos de literatura. Hay un gran desarrollo entonces del arte, de la literatura asociado al movimiento estudiantil. Tenemos, por otra parte, el movimiento obrero, que se va a constituir o que se va a materializar en lo que es la FOCH. Y la FOCH es la Federación Obrera de Trabajadores de Chile, Federación Obrera de Chile, ¿no es cierto?, que va a aunar todas estas agrupaciones obreras que ya no van a ser, va a tener una connotación más bien socialista comunista, ya no anarquista, como eran sus inicios, como eran las mutuales principalmente. Y que se van a ir agrupando en diferentes asociaciones, en diferentes agrupaciones, para repetir la palabra, cada vez más grandes, constituyendo la FOCH, y después la Confederación, y después de la Confederación la CUT, que la CUT es la Central Única de Trabajadores. Y tenemos por otro lado, de manera súper relevante, porque van a aparecer, aunque ya eran importantes en varios movimientos anteriormente, en los textos de estudio del colegio, sobre todo, empieza a aparecer un movimiento feminista bien relevante en la década del 30, del 40, que es uno de los movimientos que asume
la relevancia o se caracteriza por ser multiclasista es el MEMT. Que el MEMT es el movimiento, como se ve ahí, movimiento de la proemancipación de las mujeres de Chile. ¿Ya? ¿Qué buscaba este movimiento? Buscaba principalmente, no únicamente, pero principalmente que las mujeres tuvieran los derechos civiles que tienen los hombres. ¿Cuál? Bueno, el derecho a voto, ¿ya? Y va a ser entonces en este periodo, en el periodo presidencialista, donde las mujeres van a tener el derecho a voto, se les va a dar, lo que va a generar también un cambio en el patrón electoral que va a existir en nuestro país. Ahora, vamos a hablar de cómo avanzado en la época presidencialista tenemos la constitución del Frente Popular, que va a ser una alianza entre diferentes grupos, muchos de ellos sin estar de acuerdo con las políticas de Alessandri, van a constituir entonces una alianza para enfrentar una izquierda chilena, un apoyo chileno, o sea, un apoyo que va a tener van a ser el Partido Comunista, Socialista, Radical Demócrata y Radical Socialista. Y se va a conformar el Frente Popular para las nuevas elecciones, ¿ya? ¿Quiénes van a liderar? Recuerden que partimos de la Constitución de 1925 y ya entramos a 1930 aproximadamente, porque el periodo radical va desde 1939 hasta 1952, ¿ya? Que el Partido Radical se asume muchas veces dentro de la organización del Frente Popular, ¿ok? Entonces, posterior a Alessandri, entramos al periodo radical, que se va a caracterizar por una estabilidad política. ¿Por qué? Principalmente porque el ala radical logra ganar las elecciones y las logra ganar gracias al apoyo no solo del Frente Popular de izquierda, sino que también de algunos lados de centro e incluso algunos lados de derecha. ¿Ok? Por eso vamos a entender entonces una estabilidad política importante. También va a haber una transversalidad, que es lo que yo les mencionaba, que se relacionan, ¿no es cierto?, entre todos los partidos que teníamos anteriormente, y se va a caracterizar también por este concepto que es el clientelismo político, que habla principalmente de la relación que se tiene con la sociedad, y con los partidos políticos y con las elecciones. Es como de alguna manera dar el apoyo. Si ustedes me dan el apoyo electoral, entonces yo les concedo ciertos beneficios, ¿no es cierto? Eso vamos a hablar de una relación íntima entonces con el clientelismo político. Favores a la sociedad en términos siempre concretos para potenciar y para favorecer a ciertos candidatos. En todo este contexto que nosotros tenemos políticamente, entonces ya entramos a un mundo marcado presidencialistamente, asumimos un cambio de constitución el 25, luego viene el Frente Popular, los partidos radicales, ¿no es cierto? En todo este periodo político tenemos un cambio importante. Tenemos un cambio importante en la economía, en la visión de la economía. ¿Cuál va a ser esta visión de la economía? Va a cambiar a partir, como les mencionaba anteriormente, en un contexto donde primaba el capitalismo, pero en 1929 cae la bolsa y se desestabiliza completamente la economía mundial, cayendo derechamente todas las salitreras y en las que se tienen que cerrar, ¿ya? Nuestro país, se habla de que nuestro país es uno de los más afectados, o no solo uno de los más afectados, sino que el más afectado de la crisis del 29. Porque era principalmente Estados Unidos quien en esa época le estaba comprando salitre natural a Chile. ¿Ya? En este periodo de crisis financiera, de crisis económica, es que se piensa otro modelo económico y se dice, bueno, nosotros estábamos con una idea de la exportación
estábamos con una idea de capitalismo abierto, de que el mercado se regulaba solo. Y es a partir de esta crisis, entonces, de que se comienza a pensar otro modelo económico que ya no esté ligado 100% al capitalismo, sino que además entre el Estado a regular esto de manera mundial. Y en específico en Latinoamérica se comienza a gestar una idea, una nueva teoría que parte de Latinoamérica, que es la teoría desarrollista, donde uno de los principales pensadores intelectuales es Raúl Prebisch, un argentino, Raúl Prebisch, que dice, bueno, nosotros tenemos un centro económico y tenemos una periferia económica, no solo en términos de localidad, sino que también en términos de mundo. Y nosotros, Latinoamérica, somos periferia, funcionamos para un centro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en términos económicos? En términos económicos debemos superar este centro y periferia para que todos los beneficios, toda la producción sea para nosotros, para Latinoamérica. De esta manera entonces se comienza a instaurar lo que se va a denominar el sistema ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ya? Así los bienes de consumo, la producción de los bienes de consumo ya no estarían mirando hacia afuera, sino que estarían mirando hacia adentro. Y todo este contexto económico, recuerden, lo he ido mezclando para que ustedes no separen nunca lo económico de lo político, porque jamás va a ir separado. Todo este sistema económico se va a relacionar entonces con las prácticas políticas que van a tener los distintos gobiernos radicales. Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, que sus lemas, ahí yo les puse los lemas de los distintos presidentes, va a tener una importancia relevante porque va a crear la Corfo. La Corfo, que es la Corporación de Fomento a la Producción, va a ser la institución relevante que va a fomentar entonces este proceso de industrialización para sustituir las importaciones. Y se va a crear en 1939. En el gobierno de Juan Antonio Ríos, donde su lema ya es gobernar es producir, se va a crear, se va a crear Endesa, ¿ya? Que es la empresa... de electricidad, sociedad anónima, ¿ya? Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima, eso. Esta creación de Endesa también va a ser relevante porque se van a necesitar mucha producción para poder entonces sustituir todas las importaciones que nosotros traíamos. Sin embargo, se importan varias máquinas para poder generar esa industria. Y tenemos también con Gabriel González Videla, que habla él entonces, soy un radical de izquierda, que es súper importante ese lema, de hecho es un poco chistoso porque pasa con él algo importante. Y con él, en ese contexto, se genera, se aprueba el derecho al voto femenino en las presidenciales, ¿ya? Antes había aprobado el voto femenino, pero solo para las municipales, y con Gabriel González Videla se aprueba para las presidenciales y para las parlamentarias. Y una de las leyes más importantes también de González Videla, o no sé si importante es la palabra, sino que más relevante, o que más memoria, que más impacto tiene, es la ley maldita, que es la ley de defensa del Estado, de defensa de la democracia. Ahí está. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que prohíbe principalmente las ideas de izquierda y en particular prohíbe la constitución del Partido Comunista. A partir de esta prohibición, imagínense, recuerden que tenía ahí yo que el lema era soy un radical de izquierda y luego crea la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Esto a partir de dos cosas, o sea, de una cosa principalmente que tiene que ver con un contexto donde ya comenzamos a ver o a vislumbrar la polarización mundial entre un mundo de izquierda y un mundo de derecha, un mundo capitalista y un mundo socialista.
Y la influencia que va a tener Estados Unidos entonces en los gobiernos de Chile va a ser importante. Y esta influencia la va a tener a partir de la política del buen vecino, que se va a denominar. Por eso crea entonces la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, prohibiendo el Partido Comunista, que va a conllevar varias persecuciones, se van a exiliar muchas personas y también van a haber lo que se va a denominar acá, lo que yo les puse es campamentos militar, prisioneros de guerra, que van a ser los prisioneros, los comunistas, que uno de los campamentos más importantes va a ser en Pisagua. ¿Ya? Con esto entonces terminamos este gran proceso. Yo lo hice súper cortito, chiquillos, porque es harta materia la que está involucrada, pero relevé los procesos más importantes de los gobiernos radicales de la época presidencialista. Entonces ahora vamos a pasar a ver algunas preguntas y algunas dudas que tengan. Después, la próxima clase, igual vamos a profundizar, sobre todo en términos de materia económica, cómo esta crisis del 29 va a incidir en el quiebre de cómo funcionaba el mundo social, cómo funcionaban las salitreras, el cierre de las salitreras y todo lo que conlleva en términos económicos, que lo que va a primar es la industrialización por sustitución de importaciones, que va a ser un sistema económico que va a existir hasta 1973, ¿ya? Pasemos a los ejercicios. Esta pregunta es súper larga, entonces, ¿en qué consiste esta pregunta? Primero hay un texto y luego hay una pregunta. Recuerden que en historia se ocupa mucho eso y que es un poco más cansador, pero que les sirve para poder ensayar y concentrarse. Concentrarse sobre todo porque estas preguntas son bien jodidas, por así decirlo, son duras, ¿ya? Veámosla. Dice, nosotros que desde hace tiempo ya estamos convencidos que nada tenemos que ver con esta fecha, que se llama el aniversario de la independencia nacional, creemos necesario indicar al pueblo el verdadero significado de esta fecha, que nuestro concepto solo tiene razón de conmemorarla los burgueses, porque ellos, sublevados en 1810 contra la corona española, conquistaron esta patria para gozarla ellos y para aprovecharse de todas las ventajas que la independencia les proporcionaba. Pero el pueblo, la clase trabajadora, que siempre ha vivido en la miseria, nada, pero absolutamente nada gana ni ha ganado con la independencia de este suelo de la dominación española. Luis Emilio Recabarren, 3 de septiembre de 1910. La pregunta dice entonces, el cumplimiento del centenario de la independencia de Chile abrió espacio para el debate sobre el balance histórico que se hacía de la experiencia republicana en el país. Una de las personas que participó en aquel debate fue Luis Emilio Recabarren, quien en 1910 dio una conferencia expresando su pensamiento sobre las celebraciones de este acontecimiento. De acuerdo con el fragmento del escrito que se presenta, es correcto concluir que el autor, 1. evidencia la adopción de la ideología socialista para analizar la realidad social. 2. Cuestiona la unidad nacional pretendida por los gobiernos republicanos. 3. Establece que los trabajadores sufrieron un deterioro con sus condiciones de vida respecto de la colonia. A. Solo 1. B. Solo 1 y 2. C. Solo 1 y 3. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. A ver, está compleja. Recuerden el balance que hacía Luis Emilio Recabarren. Esta es una pregunta que yo la he visto en varios ensayos. O sea, no sé si la pregunta propiamente tal, pero sí la referencia a la que hacen alusión. Bueno, la respuesta correcta es lenta esta pregunta, chiquillos. Es muy lenta. Es la B, exactamente. Bueno,
evidencia una adopción de la ideología socialista para analizar la realidad social. Nosotros tenemos que entender entonces que ¿por qué se evidencia una realidad socialista? Bueno, principalmente porque hay una lectura crítica al mundo oligárquico y a la élite chilena, y hay una adopción favoreciendo o criticando las relaciones que se tienen con el mundo social. Acá, por ejemplo. Acá. Pero el pueblo de la clase trabajadora, cuando ya hablamos de clase trabajadora, hacemos referencia de alguna manera a esta lectura más bien socialista. La 2 cuestiona la unidad nacional, sin duda alguna. Ya, la 2 es sí o sí, segura, ¿no es cierto? Y la 3 establece que los trabajadores sufrieron un deterioro en sus condiciones de vida respecto de la colonia. Nosotros no podemos inferir del texto, ni a partir de la independencia, de que hay un deterioro en la vida. ¿Ya? De hecho, ni siquiera hace alusión a la colonia. No hay ningún tipo de alusión. Lo único que hay más tipo de alusión es a la realidad, al contexto en el que se estaba viviendo. Seguimos. El proceso de lucha por los derechos políticos y civiles de la mujer en Chile estuvo directamente relacionado con el despertar de la conciencia femenina, el que se vio favorecido por distintas situaciones en la primera mitad del siglo XX. Este movimiento logró su mayor éxito durante la presidencia de Gabriel González Videla, ya que en su gobierno se otorgó a las mujeres el derecho a 1. Participar en asociaciones de trabajadores. B. Acceder a la educación universitaria. C. Incorporarse al trabajo asalariado. D. Afiliarse a organizaciones femeninas. Y E. Votar en todo tipo de elecciones políticas. A ver. Esta es de conocimiento rápido, chiquillo. Estas preguntas son una clase de preguntas en las que no es necesario volver, sino que se realizan en 2 segundos. Estas son las que me permiten a mí poder avanzar más rápido en la prueba PSU. No así como la anterior. Ya, acá no hay ninguna duda entonces de que es la E. Ya lo habíamos hablado. Que en el periodo de Gabriel González Videla lo que tienen las mujeres entonces es la participación de derechos civiles, derechos políticos, o sea, civiles. Participar en asociaciones de trabajadores, siempre participaron en asociaciones porque ellas eran trabajadoras. Accedieron a la educación universitaria hace mucho tiempo antes, mucho antes de poder acceder a derechos civiles. Se incorporaron al trabajo asalariado también antes. También generaron organizaciones femeninas desde mucho antes. Entonces, la única que queda es la de todo tipo de elecciones, la que pudieron votar. Y tenemos la última, que es: la producción y comercialización del salitre chileno entró en crisis al término de la Primera Guerra Mundial, especialmente entre 1921 y 1922. Esta situación tuvo las siguientes consecuencias. 1. Una disminución de los ingresos fiscales. 2. El cierre de varias oficinas salitreras. 3. El incremento de la desocupación obrera. A. Solo 1. B. Solo 1 y 2. C. Solo 1 y 3. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. A ver. Veamos. Ya. Ok. Pareciera entonces que esta pregunta también tiene la misma característica que la anterior, y es la E. Recuerden que hay 2 bajas importantes en la época del salitre, cuando hablamos de crisis del salitre. La primera es la creación del salitre sintético, que tiene que ver con el contexto de la Primera Guerra Mundial, del término de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda, que es la más importante y la que finalmente hace que se cierren oficinas salitreras, es la crisis de 1929. Eso sí que no hay ninguna duda que no se les puede olvidar, ¿ya?
hay una crisis que va a bajar entonces el salitre sintético, pero no lo va a eliminar. Entonces, algunas preguntas que tengan, dudas de este periodo, les recomiendo que lean sobre este periodo, lean en las páginas que yo les he mencionado, revisen. Hay algunos procesos que se me quedaron porque son muchos, entonces, por ejemplo, revisen el código laboral que se crea en el 31 con Carlos Ibáñez del Campo, y también pueden revisar lo que fue la matanza del Seguro Obrero, ya que fue con Alessandri, que fue una matanza que ocurrió en un grupo de estudiantes nazistas, o sea que se denominaban nazis, en el Ministerio de Justicia. A ver, chiquillos, sí, lean de Memoria Chilena. Memoria Chilena es un buen sitio y es concreto, es súper cortito, acotado, les sirve harto, ¿ya? Este periodo es un poco más complejo porque hay muchos sucesos involucrados, pero tienen que tener claro que en términos, hay varias cosas que ocurren a nivel social que como no se alcanzan a pasar o no se incorporan en los textos escolares, generan un vacío en los estudiantes. Pero es importante que esta presión social que se venía gestando a partir de la cuestión social va a generar una crisis en el sistema parlamentario. Y esta crisis en el sistema parlamentario entonces va a ahondar en la política, por eso van a surgir líderes más bien de carácter populista como Alessandri, ¿ya? Y como Alessandri sale presidente, sale con la promesa de cambiar este proceso político que se estaba viviendo, esta inoperancia política, que se continúa hasta que ocurren sucesos como el ruido de sables, donde se buscaba aprobar leyes sociales, y que este grupo, esta junta militar que aparece en el ruido de sables, va a presionar para que Alessandri, en contraposición con Alessandri, se vaya del país y vuelva finalmente para aprobar una constitución, una nueva constitución. No, el Frente Popular, me preguntan si el Frente Popular existe. No, el Frente Popular no existe actualmente. Las alianzas políticas que existen, bueno, son las que conocemos finalmente, que se han ido, se construyen, se deconstruyen, se eliminan, se generan otras. Claro, hay una alianza política que quizás les suena Frente Popular porque se llama Frente Amplio, pero no tiene nada que ver, nada que ver con el Frente Popular, chiquillos, de esa época. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, me preguntan por qué era tan importante el salitre. Si el salitre era relevante porque de los impuestos de las salitreras venía todo lo que era los ingresos al fisco. A ver, me pregunta Marco, el descontento militar radicó también en que los parlamentarios, mientras demoraban las leyes sociales, sí aprobaron rápidamente la ley de dieta parlamentaria. Claro, lo que pasa es que en el contexto de una crisis social, de la cuestión social, no podemos tener una clase oligárquica que se preocupaba mucho por habíamos hablado la semana pasada de este afrancesamiento, de los grandes lujos que se daba y de aprobar leyes que finalmente eran beneficios para ellos. Por lo tanto, este descontento, donde teníamos también el surgimiento que habíamos hablado de una clase militar que se había construido había surgido a partir como una clase media, ¿no es cierto? Como esta clase que aparece agrandando como resultado de lo grande que comienza a ser el Estado. A ver. Miren, me preguntan si lo que puedo ver de los chats están avanzando rápido, así que voy a verlos bien.
si sirve esto, que es algo habrán hecho por la historia de Chile. Sí, yo creo que esos videos que realizaron en el Bicentenario en el 2010 realizaron harto en la televisión. Véanlos, pero siempre compárenlos con los libros, siempre, siempre hagan eso, ¿ya? Porque recuerden que lo importante de la historia no es que nosotros podamos decir esto ocurrió de esta manera, sino que, como vimos en la Guerra Civil de 1891, hay distintas lecturas. Por lo tanto, siempre compárenlos con los libros de texto que ustedes tienen, con los propios videos, incluso a veces uno se puede equivocar, los libros a veces también se equivocan. Me preguntan, bueno, la dieta parlamentaria es el sueldo de los parlamentos, o sea, de los parlamentarios. Recuerden que en la época parlamentaria, hasta ese momento, no me acuerdo bien hasta qué año, pero no tenían sueldo, ¿ya? Por eso principalmente también eran oligarcas, porque no tenían sueldo. Y, ay, me están haciendo muchas preguntas, espérenme. La Constitución, me pregunta sobre la Constitución. La Constitución es un paraguas de la reglamentación general, ya de las leyes. Es como lo que me preguntan, ¿quién sale presidente? No sé, ¿quién va a salir presidente? Ustedes tienen que discutir. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? Me preguntan sobre el conflicto con Bolivia. Yo no soy experta en términos de conflicto bélico. No me atrevo a decir quién tiene la razón o no tiene la razón, porque es un tema muy complejo y muy delicado, ¿ok? Si yo fuera la experta en ese tipo de conflictos, sin lugar a duda, me atrevería a dar una opinión. Pero me parece que es súper complejo, porque tiene que ver con temas también que son parte del Estado y que no necesariamente se sociabilizan con la población. ¿Ya? Son acuerdos que se firman entre diplomáticos, etc. Me preguntan, a ver, a pregunta anterior, cuando habla de la crisis del salitre, ¿se refiere a algo del ingreso fiscal proviene de la crisis del 29? No entiendo muy bien la pregunta, pero insisto en que en la época del salitre nosotros tenemos dos grandes crisis. Una más pequeña y la otra que ya va a terminar con la producción del salitre. La primera tiene que ver con la creación del salitre sintético, que va a bajar la producción, pero de que de igual manera se va a vender. De hecho, va a ser Estados Unidos quien va a comprar principalmente el salitre en esa época. Y luego viene la crisis de 1929, la crisis donde la economía va a caer, el sistema financiero va a caer principalmente en Estados Unidos, por supuesto, y como cae principalmente en Estados Unidos, repercute directamente en Chile, donde terminan cerrándose salitreras, casi todas las salitreras, me atrevería a decir que todas, y que genera un nuevo panorama político, económico y social en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, la próxima clase vamos a seguir avanzando con, vamos a ver fuertemente el desarrollo del sistema económico easy. Vamos a seguir con los gobiernos en el sistema presidencialista. Vamos a ver Frey, ¿no? Yo creo que en la próxima clase alcanzamos a ver Frey, la reforma agraria de Alessandri, entonces, de Jorge Alessandri. Así que, espacio geográfico. Recuerden que vimos desarrollo territorial. Vimos algo de la Constitución Territorial, de la Constitución Geográfica de Chile. Y la materia, los contenidos mínimos obligatorios de la PSU, se encuentran en la página del DEMRE. Así que, por favor, entren y vean bien qué es lo que va a entrar en la PSU. ¿Ya? Eso.
¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Vamos a ver geografía. Ya a fines de año vamos a entrar a ver geografía humana. Espacio geográfico no, ¿ya? Me preguntan cuándo vamos a ver dictadura militar. Bueno, yo creo que en unas 2 clases más. No estoy muy segura, dependiendo cómo vayamos avanzando. Ya, chicos, los dejo, que estén muy bien. Recuerden que cualquier consulta también pueden seguir viendo los videos, revisar los videos. Si hay alguna duda, error, comentario, algo que quieran mostrarme, pueden traerlo en la próxima clase. Yo estoy acá viendo el chat desde un poquito antes de que ustedes, de que nos conectemos, así que no tengo ningún problema en poder responder. Que estén muy bien y nos vemos.